Chicos, buenas tardes. Van a disculpar la tardanza. Estaba llegando a mi cuarto recién. Vamos a hacer hoy día gráficas de control, ¿ok? Gráficas, promedios y rangos, como se conocen, y lecturas individuales. Después de avanzar esto, o cuando tengan dudas me avisan para que nosotros podamos arreglarlas o intentar despejar las dudas que ustedes tienen. Lo primero que tienen que entender en promedios y rangos es que sí o sí tienen que hacer dos gráficas diferentes, ¿ok? Y en promedios y rangos siempre van a haber muchos datos, es decir, muchas observaciones y muchas muestras. En este caso, el límite de promedios y, bueno, en gráficas de control, ustedes siempre tienen que tener sus tablas ya realizadas para poder acelerar el proceso en el que ustedes tengan que realizar el ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar el promedio. ¿Qué hacen? Obviamente en la calculadora es un poquito más demoroso hacerlo de manera manual, pero acá directamente nosotros sacamos el promedio. ¿Qué quiere decir? Sumamos todos los datos de esta línea o de esta fila y las dividimos entre 6. Y hacemos todito para toditas las muestras, es decir, sacamos el promedio. ¿Ya? Una vez ustedes tienen el promedio, ¿qué es lo que hacen? Sacan el promedio del promedio para sacar el límite central o el límite central. Entonces, de estos promedios que tienen, que son 10 muestras, lo van a dividir, o sea, suman los datos del 1 al 10 y lo dividen entre 10. Entonces, puedo aplicar de nuevo la fórmula promedio. Entonces, el límite central de la gráfica de promedios es 15,34 para todo. Es netamente una resta. Perdón, copian tal cual el 15,34. El rango. El rango no llega a ser más que la resta del valor mayor menos el valor menor. En este caso es 14,5. ¿Ya? Entonces buscan. Bueno, no, vamos a hacer manualmente. Entonces restamos 15,9 menos el valor más bajo, 14,5. Y hacemos todo lo mismo para toditos. 6,5 menos 14,8. 16,1 menos el valor más bajo, 14,6. 15,3 menos, perdón, es 16. 16 menos el valor más bajo, 14,7. A ver, 16,1 menos el valor más bajo, en este caso es 15. Sigo, busco 15,3 menos el valor más bajo, 14,7. 16,2 menos, perdón, es 16,3 en este caso. Menos el valor más bajo, 15. 15,3 menos el valor más bajo, 14,6. Y por último, 15,9 menos 15,1. Listo. Una vez yo tengo el rango, voy a sacar el rango promedio. El rango promedio es lo mismo. Sumo todos los datos de rango y lo divido entre la cantidad de datos que tengo, que en este caso son 10. Entonces, puedo aplicar directamente la fórmula promedio.
y saco el promedio de todo esto. 1,22 y esto se suma para un valor hoy general. Ahora, ni bien tengo el límite central y el rango promedio, ahora sí puedo sacar límite superior y límite inferior. ¿Qué quiere decir? Límite superior, y esto ya es con fórmula para la gráfica de promedios. Dice, es igual al promedio, que es 15,34, más el valor de A2. Ese A2 es una constante, entonces tengo que ver cuántas observaciones tengo, no cuántas muestras, cuántas observaciones se han realizado. Entonces, se han realizado 6 observaciones. Voy a la tabla de constantes y busco, en esta es la más completa, A2 y 6 observaciones. 0,483. Entonces, acá el valor de la constante es 0,483. Y por el rango promedio, que en este caso es 1,22. 15,93. Ese es el límite superior. Límite inferior es el promedio, el límite central, menos el valor de la constante, A2 cuando el número de observaciones es 6. Y eso lo multiplicamos por el valor de rango promedio, 1,22. Límite inferior, 14,75. Y ya está. Con esto, con estos datos de aquí, yo voy a graficar la gráfica de promedios. Ahora me voy a la de rangos. La fórmula de rangos es diferente. Dice, la D4 es una constante, el valor de D4 cuando N es 6. 2,004 por el rango promedio. El rango promedio es 1,22. Y el límite inferior es D3 por rango promedio. Lo mismo, N son 6 observaciones. Busco en la constante N6, D3, 0,0 por el rango promedio, que es 1,22. Bueno, es igual a 0. Lo voy a copiar todo. La gráfica. En sí, lo importante es la gráfica y cabe resaltar que si hay un punto fuera de los límites, se dice que el proceso no está controlado o la gráfica no está controlada. Entonces, para que lo veamos un poquito mejor en el tema de graficar, voy a usar esto de acá. Promedios, límite central, a ver cómo me lo graficaron. Y voy a ordenar los datos antes de que... Ya, a ver, límite central. Valores de X es esto. Y los valores de Y, aceptar. El rango lo voy a modificar y aquí voy a colocar el promedio, los valores de X que son 1 al 10 y los valores de Y que son 15 hasta 15,50. Aceptar.
Límite superior, modificar valores de X, es del 1 al 10. Y valores de Y, eso. Y por último, límite inferior, valores de X. Y valores de Y, esto de acá. ¿Ok? Esta es mi gráfica de promedios. Entonces, como los puntos están dentro de los límites, se dice que la gráfica está controlada. Ahora, lo que yo quiero resaltar aquí en la gráfica es lo siguiente. El límite central, límite superior, el límite inferior siempre son líneas rectas horizontales, ¿ya? Y los valores de K, en este caso que son las muestras, representan los valores de X en el eje X y en el eje Y ya los datos que nos da el ejercicio. Por ejemplo, el límite superior era 15,93, si se dan cuenta está entre 16 y 15,80. El límite inferior era 14,75, ahí está, y el límite central es 15,34, que aquí está. Y estos datitos de acá son los promedios que nosotros sacamos y lo que hace nuestra gráfica de promedios. Vamos a hacer lo mismo con el límite de rangos o la gráfica de rangos. Disculpa, Eliana, buenas tardes. Pregunta, el licenciado, ¿hacemos en el examen este tipo de ejercicios? Sí los hacen, pero los hacen manualmente. Ya tendríamos que llevarnos algún formulario, todo listo, pues, ¿no? Por el- Exactamente. Tienen que llevarse sí o sí estas formulitas de aquí abajito y la tabla de constantes sí o sí, esta de acá, impresa. Yo imprimí unas hojitas, creo que unas 10 por lo menos tengo. Esas se las voy a pasar cuando le entregue igual la lista de la asistencia para que lo pase a sus compañeros a los que necesiten. Ya los demás se sacan copia de esas hojas. Porque ahí está le coloqué la tabla de constantes, está la fórmula de promedios y rangos y la de lecturas individuales, que es la que vamos a hacer despuesito de esto. Ya. Les voy a graficar esta más de rangos para poder terminar este ejercicio de acá. Límite superior. Valores de X siempre son estos de acá. Y los valores de Y. Límite inferior. Lo mismo. Los valores de aquí. No, 22. Y ahora, la curva que corresponde a rango es esta de acá, que es la que sacamos, que está junto con los datos de promedio. Valores de Y. Aceptar. Y esta es mi gráfica de rangos. Entonces, en este caso igual se dice el proceso está controlado por el hecho de que está tanto dentro de los límites, tanto superior e inferior,
y se encuentra dentro de los límites de control que tiene la empresa. ¿Ya? Siempre en promedios y rangos son dos gráficas, promedios y rangos. Y la que tiene más datos, siempre es la que tiene más datos. Y lo de aquí abajito llega a ser lo que son sus fórmulas. A2 es una constante, D4 es una constante y D3 igual es una constante. Vámonos a lecturas individuales. En el de lecturas individuales dice que son aquellas donde el proceso es tan demoroso o es tan largo que solamente se puede hacer la medida una vez. Entonces, en este caso de acá, lo que se tiene que realizar es lo mismo. Es como que trabajamos en una tabla, sacamos límite superior, límite inferior y también sacamos el rango móvil, ¿no? En este caso, solo hay una gráfica, no usamos nada más. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Promedio. El tiempo promedio, entonces esto lo único que vamos a hacer es sacar el promedio de todos los datos que tenemos. Es decir, sumamos del 1 al 12 y lo dividimos entre 12. En este caso me sale 126,2. 126,2 es el promedio. Para sacar el límite superior y el límite inferior está aquí la fórmula. Dice es X promedio más la constante E2 por el rango promedio. Entonces, el dato que me falta sacar es el rango. ¿Cómo saco yo el rango? En este caso, lo que hago es lo siguiente. En el primero no voy a tener datos porque necesito el dato anterior. Entonces, 127,5 menos 125,1. Ese es el rango. Sigo. 122,7 menos 127,5. Y esto lo voy a colocar en valores constantes. Ay, ¿cómo se coloca? Ah, ya lo voy a multiplicar por -1 para que dé positivo. Ay, no. Un ratito, un ratito. Ya de esta forma. Listo. Y lo distribuyo. Y voy a multiplicar por -1 para que salga positivo. Esto siempre tiene que salir en valores positivos, ¿ya? Es decir, aplicamos lo que denominamos como valor absoluto para que nos salga en valores positivos. Listo. Rango móvil es 2,6, es decir, solamente restamos 127,5 menos 125,1, 122,7 menos 127,5 y así sucesivamente. Ahora sí, recién puedo sacar el límite superior. Dice, el límite superior es igual a 126,2 más la tabla de constantes. Busco E2, valor de E2. Y en el caso de lecturas individuales, N siempre va a ser igual a 2. En este caso, 2,660. Por el rango promedio. El rango promedio es 2,6. Y este valor es para toda la fila, columna, perdón. 133,1. Sigo. El límite inferior
126,2 menos el valor de la constante. Busco E2. N es igual a 2,660 por el rango promedio, que en este caso es 2,6. 119,3. Perdón. En el caso de acá, el límite central es el rango promedio, que en este caso es 2,6. Perdón, 2,6. Límite central. Para sacar el rango de 4, el constante de 4, busco en la tabla de constantes de 4 cuando n es 2 por el rango promedio. Y ese es el valor. 8,52. Lo copio. El límite inferior es igual a decir de 3 por el rango móvil. 2,6. Y ya estuvo. Lecturas individuales es como una mini versión de promedios y rangos. Pero si se dan cuenta es un poquito monótono. Es como que ustedes aplican y siguen lo de las fórmulas y no hubo problema, digamos, ¿no? Es como que de esa forma se realiza. Y lo mismo, necesitan hacer la gráfica de lecturas individuales. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Vámonos aquí y vamos a seleccionar datos, modificar. Vamos a primero el promedio, valores de X. Siempre los valores de X van a ser las muestras, K. Los valores de Y. Y pucha. Mm, Agrego el límite superior. Y límite inferior. Por último voy a agregar la curva, que en este caso sería XY, ¿ya? Valores de X siempre son los valores de K. Y los valores de Y son estos de aquí. Y ahí está. Perdón, ¿cuáles eran los valores de Y? Ahí me perdí, por favor. Los valores de Y siempre son las muestras. Es decir, no, perdón, Y. Y en este caso es XY. 125,1, 127,5, 122,7 y así sucesivamente. 126,4 y ahí. Ya, gracias. Esta es la gráfica de promedios.
Vamos a insertar la gráfica de rangos. Los valores de X siempre son las K. Y un ratito. Lo voy a bajar abajito. Ahora sí. Y en el enunciado que da la pregunta nos dice hacer, por ejemplo, valores individuales o el tipo de ejercicio o de tabla que tenemos que hacer. En el caso de promedios y rangos y promedios y lecturas individuales, siempre les da el valor de K y el valor de XY. En el caso, ¿cómo se dan cuenta que es lecturas individuales? Solamente van a tener un valor de observación, que en este caso XY. Esto les aparece en el examen, esto de acá, solamente eso. Y en el caso de promedios y rangos, les va a aparecer esto de acá. Entonces, ustedes rápidamente se dan cuenta que es promedios y rangos cuando ven que hay muchísimas observaciones y muchísimas muestras. Muestras son, en este caso, 10 y observaciones son 6. Y en la de lecturas individuales es solamente una línea y da valores de K y de XY en un valor de promedios, digamos, ¿no? Y nada más, no dice nada más, no dice qué hay que hacer o qué no hay que hacer. Ya en el caso de las otros tipos de gráficas, que en este caso son defectuosas y estas otras de acá, sí tiene su forma de hacerla y ahí uno se da cuenta. Por ejemplo, esta de defectuosas te va a dar artículos defectuosos y tamaño, que es la gráfica P. Estas las gráficas NP, lo mismo. Números y por último, el de defectos, que solamente igual es muy parecida a promedios y rangos, pero en este caso sí les dice que es la gráfica C. O sea, en el caso de gráfica C, les dice aplique fórmulas de la gráfica C. Pero en el caso de promedios y rangos individuales, siempre se cuenta el de promedios y rangos siempre son más datos y el de lecturas individuales solo es uno y no hay más. Ya. Ya, gracias. Ujú. Ya, me faltaba este de promedios y rangos. Ah, acá.
Y en algún momento, disculpa Eliana que te interrumpa otra vez, en No, algún tranquilo. momento el licenciado nos pide hacer estos gráficos en Excel. No. No es Ah, necesario. qué Lo bueno, que es que no sabemos graficar en Excel. les enseñó en Excel el listen. Sí, más o menos, o sea, él hizo en Excel, no enseñar, pero hizo en Excel y nos dijo que vamos a hacer en otra oportunidad en sala de cómputo. Por eso te preguntaba. No, la verdad es que sus exámenes todos son netamente escritos y no es necesario. O sea, es como que ustedes sí o sí tienen que escribirlo y tienen que graficarlo ahí al, o sea, escrito, digamos, ¿no? Nunca les va a pedir el Oh, Excel. manual, y para los talleres, algo, no hacemos estas gráficas con Excel. No, 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 no. En los talleres, ay, creo, no me acuerdo muy bien, pero que ellos que me acuerden no les hace hacer. Ah, ya, gracias. Que me acuerden no les hace hacer. Eso sí, tienen que practicarlo, hacerlo de manera en pulso, digamos, ¿no? Porque a la hora del examen ya no se van a acordar cómo tienen que hacerlo, digamos, ¿no? Sí, no, como que yo me ubico más manual que en Excel. Ay, mejor, entonces no hay problema. Sí, va a ser ahí nomás Manuel, así que prepárense con eso. Ya, aquí ya les tengo la gráfica de rangos y en el caso de la de rangos, si se dan cuenta, en esta sí se pasa el valor, como que va a un valor negativo. Entonces, cuando ocurre esta situación, se dice que en el caso de la gráfica de rangos de las lecturas individuales, el proceso no está controlado, es decir, está habiendo mucha variación de un punto a otro. Pero siempre el análisis final es como que el gráfico está controlado o no está controlado. Si está dentro de los puntos, siempre se dice que está controlado. Y si no, se dice que no está controlado. ¿Ya? Tengan en cuenta eso y también tengan en cuenta su formulario, siempre estén preparando el formulario, y nada más. Ahí eso con gráficas de promedios y rangos y lecturas individuales. No sé si tienen dudas o preguntas hasta aquí. Como es Excel, es un poquito mucho más rápido de avanzar, pero si lo hayamos hecho de manera presencial, haya sido un poquito más largo, ¿no? Eh, Eso, chicos. A ver, otra consultita. Me voy a dejar de grabar.